Bueno, hola. Ahora vamos a hacer una breve repasada de lo que es la oxigenoterapia convencional, que ustedes generalmente ya manejan, pero es importante que se haga un breve repaso. Este, la oxigenoterapia, el objetivo de aprendizaje es definir los conceptos, conocer las diferentes técnicas y procedimientos y ver cómo valoramos a un paciente con tratamiento de oxigenoterapia. Es el uso terapéutico de oxígeno cuando las necesidades de respirar con el oxígeno ambiente al paciente en esa situación no le es suficiente. Queda claro ya a esta altura que no solamente los pacientes respiratorios deben de estar con oxigenoterapia, sino cualquier paciente. Bueno, entonces le decía que no solamente los pacientes con patología respiratoria, ¿tá? Que en ese caso sería para tratar la hipoxemia y corregir la hipoxia, sino también en los pacientes de pronto nosotros lo evaluamos, un paciente está saturando bien pero tiene un gran esfuerzo respiratorio, ¿tá? En esos pacientes también tenemos que administrar oxígeno suplementario porque de pronto esa saturación que está dentro de los límites normales es a expensas de ese gran trabajo respiratorio que tiene el paciente. Y aparte disminuye la sobrecarga cardíaca. ¿Cuándo está indicado? En la hipoxia y en la hipoxemia de cualquier causa. ¿A qué llamamos hipoxemia? Es la disminución de oxígeno en sangre. Todo lo que termine en emia es sangre. Disminución de oxígeno en sangre, hipoxemia. Disminución de oxígeno en los tejidos, hipoxia. ¿Cuál es el efecto de la hipoxemia? Hay una disminución de la presión parcial de oxígeno a nivel de la sangre arterial. Nosotros en la nomenclatura, ustedes saben que los gases, tanto el oxígeno como el anhídrido carbónico, se encuentran tanto en la sangre arterial, en la sangre venosa y en el alvéolo. Entonces, la forma como de identificar que es sangre arterial es con una A minúscula, ¿tá? El alvéolo es una A mayúscula y la venosa es una B. Entonces hay una disminución del oxígeno de la sangre arterial por debajo de 60 milímetros de mercurio, que corresponde a una saturación de 90%. Si nosotros nos acordamos que la oxemia, o sea, la concentración de oxígeno en sangre arterial, tiene que ser entre 80 y 100 milímetros de mercurio, estamos hablando de una hipoxemia bastante grave en el caso de que el paciente sature 90, porque inferimos que tiene una presión parcial de 60. ¿Cuáles son las causas? Hipoventilación, por ejemplo, puede ser por alguna patología del sistema nervioso central, donde hay una disminución de la dinámica ventilatoria, un shunt, donde por algunas alteraciones en el pulmón, la sangre va de las zonas más ventiladas a las menos ventiladas, alteración en la difusión y alteración ventilación-perfusión. Ustedes saben que en el proceso de respiración va a actuar la parte ventilatoria y la parte respiratoria, que tiene que ver con la perfusión, o sea, con la llegada de sangre oxigenada para hacer el intercambio en el pulmón. Bueno, esto es lo que dijimos, la hipoventilación por depresión o mal funcionamiento de los centros respiratorios, generalmente relacionado con el sistema nervioso central, que pueden ser traumáticos o pueden ser por intoxicaciones, con alcohol, con benzodiazepinas y demás. Cuando hay una deformidad en las cajas, grave en la caja torácica, esto se ve mucho en los pacientes paliativos o enfermedades neuromusculares, o cuando hay una enfermedad pulmonar directamente, o sea, está afectado el pulmón. El shunt o cortocircuito es ingreso de la sangre al sistema arterial sin pasar por las áreas ventiladas. Entonces, cuando hay una obstrucción, por ejemplo, todas las enfermedades obstructivas, en el asma, la bronquiolitis, por ejemplo, es muy común, una patología muy común en la infancia,
los alvéolos ocupados, que puede ser por edema o puede ser por una neumonía, o sea, enfermedades que no son del canaliculares, o sea, no son obstructivos, sino son del parénquima pulmonar, o los alvéolos colapsados, o lo que nosotros llamamos atelectasia. Entonces la sangre pasa por lugares donde no hay oxígeno, porque por alguna razón o hay una obstrucción o el alvéolo está ocupado, está lleno de líquido en el caso de edema o neumonía, y entonces la sangre no se oxigena. La alteración en la difusión tiene que ver muchas veces con el tiempo que hay de tránsito para hacer con el tiempo tiene que ser suficiente. Ustedes ahí en el dibujo ven lo que es el alvéolo en rosado, entra, ingresa el aire y hace el intercambio con la vena y con la arteria, o sea, la sangre se oxigena en el alvéolo. Cuando hay una disminución de tránsito, no hay tiempo de hacer ese intercambio. Puede ser en el caso de sepsis, o cuando hay un aumento en el grosor de la membrana alvéolo capilar, por ejemplo, todos pacientes sépticos, existe el edema pulmonar, por ejemplo, el edema pulmonar hace que exista una barrera, digamos, mecánica entre el capilar y el alvéolo, que es ahí en la membrana alvéolo capilar donde se hace el intercambio. Bueno, existe una membrana mecánica que es el líquido que hace que no se produzca el intercambio. Y además, cuando hay una disminución del volumen sanguíneo capilar, de los capilares pulmonares. Esto es cualquier situación de hipovolemia. La alteración de la ventilación, perfusión, que es la más común que nosotros vemos, afecta la cantidad de oxígeno y la eliminación del anhídrido carbónico, por ejemplo, las atelectasias en las neumonias. Entonces, son diferentes las situaciones que llevan al paciente a la hipoxemia. La hipoxia, por otro lado, es la entrega reducida de oxígeno a los tejidos. Para que ésta se lleve a cabo es importante que exista un sistema respiratorio que esté indemne, la bomba o sistema cardiovascular solo de bombeo y de circulación de la sangre, y un sistema hematológico. Un sistema hematológico, ustedes saben que el oxígeno es transportado por la hemoglobina de la sangre. Si hay déficit de hemoglobina, también va a haber déficit en la oxigenación. También tenemos causas extrapulmonares como la intoxicación por monóxido. Ustedes saben que el monóxido tiene una afinidad bastante importante, tiene una afinidad más importante a pegarse a la hemoglobina que el oxígeno. En las anemias graves, donde el transportador, o sea, la hemoglobina es la que está faltando, y una disminución del gasto cardíaco, o sea, hay una caída en el volumen de la sangre por falla de bomba o cualquier cosa que disminuya el gasto. La insuficiencia de la captación de oxígeno es otra de las causas extrapulmonares, que está asociado en ellos sépticos al síndrome de distrés respiratorio de tipo agudo, que era lo que yo les decía. Hay la citoquina y la cantidad de mediadores que están presentes en el shock derivado de las bacterias hace que haya una vasodilatación en el capilar pulmonar con edema pulmonar, donde no es posible el intercambio entre la arteria y el alvéolo. Eso es el síndrome de distrés respiratorio de tipo agudo, o sea, es un edema pulmonar, pero no es por falla de bomba como en los adultos, sino por fundamentalmente la alteración de la permeabilidad capilar del pulmón. Entonces ahí tenemos las causas: hipoxémica, circulatoria, anémica, histotóxica y en estados hipermetabólicos donde hay aumento de las demandas y necesitamos oxígeno suplementario para satisfacer esas demandas. Dentro de los sistemas de suministro de oxígenos, sistemas convencionales,
Después ustedes van a ver también el oxígeno de alto flujo. Los sistemas convencionales, nosotros sabemos que el oxígeno va a ir frío y seco, por lo tanto hay algunas consideraciones que por eso surge la utilización en nuestro medio de la oxigenoterapia de alto flujo, que en donde lo que hacemos en realidad es un dispositivo de aporte de oxigenoterapia, simplemente que lo humidificamos y lo calentamos el oxígeno para poder dar mayor cantidad de volumen. Siempre que vamos a administrar oxígeno suplementario, por supuesto, la ventilación del paciente tiene que ser espontánea, si no tendremos que realizar otro tipo de oxigenoterapia, presión positiva y demás. Esto el paciente, o sea, tiene que tener su sistema nervioso central indemne y tiene que tener una ventilación espontánea. La elección del dispositivo dependerá de cada caso, qué es lo suficiente, qué es lo que le va a ser suficiente al paciente para lograr. Nosotros tenemos como método no invasivo la saturación, una saturación mayor a 95%. Nosotros los sistemas convencionales los dividimos de bajo y de alto flujo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que los de alto flujo aportan más FiO2? No. Quiere decir que los de bajo flujo, la FiO2 va a ser estimativa, porque va a depender mucho de la dinámica ventilatoria del paciente y del tipo de dispositivo, que tenga más o menos fuga. Entonces la FiO2 es estimativa. Si nosotros queremos una FiO2 que sea constante y predecible, donde nosotros colocamos la cantidad de FiO2 que tenemos, a eso se llama sistema de alto flujo o flujo controlado. Dentro de los sistemas de bajo flujo vamos a tener las máscaras cánula nasal, que en pediatría se administran hasta 3 litros. Está construida de silicona, hay tres tamaños, neonatal, pediátrica y de adulto. El adulto maneja otros litrajes mayores. En niños se puede administrar hasta 3 litros. Esta es la FiO2 estimada que vamos a aportar. O sea, vieron que es un sistema de apoyo. Si nosotros al aire, ventilando espontáneamente al aire, tenemos una FiO2, estamos con una FiO2 concentración de 21%, bueno, a 1 litro es apenas un apoyo que estamos dando de oxigenoterapia. Tiene muchas ventajas, es fácil de usar, no interrumpe la alimentación de los pacientes ni la administración de la vía oral. Si nosotros tenemos un paciente en donde le estamos dando 3 litros de oxígeno, el paciente no mejora, nosotros lo monitoreamos clínicamente, además de con el saturómetro clínicamente, el paciente sigue con trabajo respiratorio, sigue con polipnea, no mejora su saturación, de nada sirve aumentar la cantidad de oxígeno que le estamos dando, sino que tendremos que cambiar de dispositivo, un dispositivo que nos permita aportar una FiO2 mayor y que sea de bajo flujo. Ahí el dispositivo que le sigue es la máscara de flujo libre o máscara simple, que no se puede administrar con menos de 5 litros porque si no el paciente reinhalaría el CO2 que está respirando. Tener en cuenta que es microfenestrada, a diferencia de otras máscaras que son de nebulización o de flujo controlado. Esta es microfenestrada, ¿tá? ¿Hasta cuántos litros se puede dar? Bueno, hasta 8 litros. Hasta 8 litros esta máscara me va a aportar una FiO2 de 60. Si con 8 litros el paciente no mejora, se deberá cambiar de dispositivo, porque este dispositivo me da hasta esa FiO2 y no más. Lo importante de esta máscara, siempre se utiliza con frasco lavador, después de una determinada cantidad de oxígeno para arriba, después de 3 litros para arriba, se debe usar el frasco lavador. Otro sistema que es en realidad de bajo flujo, pero como la cantidad de oxígeno es bastante importante, muchas veces se comporta como un sistema de alto flujo.
pero en realidad es de bajo flujo, son las máscaras con reservorio, con bolsa reservorio. Tenemos con válvula y sin válvula. ¿Dónde están las válvulas? Las válvulas están a cada lado de la máscara y entre la bolsa y la máscara. Esas son las tres válvulas. Cuando decimos que es de reinhalación parcial, es porque las válvulas de la máscara no están. Esa parte de la máscara está abierta. Entonces, el paciente inhala oxígeno al 100% de la bolsa, pero también inhala oxígeno del aire ambiente. Entonces, ese oxígeno al 100% se mezcla, ¿tá? Con lo cual, la FiO2 estimada es entre 60 y 80%. Siempre se debe administrar con más de 10 litros. Y y bueno, y después las que dan mayor cantidad. Les quería mostrar, hay una. Ahí va. Esta es la otra con reservorio, que yo les decía, si bien es de bajo flujo, es tan concentrado el oxígeno que nosotros aportamos que se puede comportar como de un alto flujo con una FiO2 hasta el 90%. Esta máscara tiene las características que tiene las válvulas a los lados de la máscara y una válvula entre la bolsa y la máscara. Entonces, importante, siempre hay que conectar la bolsa al oxígeno, esperar que la bolsa se llene, porque aparte, además, así chequeamos que la bolsa esté sana, porque muchas veces esta bolsa se rompe y no infla. Entonces, la bolsa debe estar inflada y ahí la colocamos en la cara del paciente, porque el paciente va a recibir el oxígeno directamente de la bolsa del 100%, ¿está? Como las válvulas de la máscara están cerradas, recibe el oxígeno puro al 100%. Y las válvulas se van a abrir únicamente cuando el paciente exhala para retirar el producto de su exhalación, ¿tá? Esto es, dentro de los dispositivos de bajo flujo, el que aporta más FiO2. De los sistemas de alto flujo, que no se usan demasiado en pediatría, tenemos el sistema Venturi, que consiste en el oxígeno viene al 100% de la pared o del balón y se va a encontrar un dispositivo con una fenestra o con un agujero en donde, dependiendo del tamaño de esa perforación, va a ser la concentración de oxígeno que vamos a tener. Este es el sistema Venturi, ¿tá? Que puede ser con con estos dispositivos de color y que cada uno aporta una FiO2, o puede ser que es el que más conocen, en donde ustedes van regulando la FiO2 que necesitan y el agujero se va cerrando o se va abriendo dependiendo de la concentración que quieran. A mayor abertura, o sea, entra más aire ambiente, el oxígeno no está al 100%, sino que está mezclado y entonces la FiO2 es más baja. La FiO2 que aportan estos dispositivos es hasta 50%. ¿Tá? Se usa mucho en adultos, se usa en enfermedades obstructiva crónica, en donde nosotros tenemos que tener controlada la FiO2 para no aportar oxígeno de más. La monitorización, como ya habíamos hablado, tenemos métodos invasivos, que es la gasometría arterial, que cada vez se hace menos. Nosotros la gasometría la hacemos venosa, únicamente que el paciente esté sedado y ventilado, donde necesitamos realmente los valores. Si no podemos estimar a través del anhídrido carbónico, a través del CO2, en donde tiene el mismo valor, cercano al 40 milímetros de mercurio, 40-42, tanto en sangre venosa, arterial, como en el alvéolo. Entonces, con una gasometría venosa nosotros podemos inferir que si el CO2 está alto en la vena, va a estar alto en la arteria y en el alvéolo, ¿tá? Entonces no necesitamos puncionar arterias. Y el método no invasivo es el saturómetro, la oximetría de pulso, en donde nosotros inferimos que por esta curva de disociación de hemoglobina, que según lo que sature,
el oxígeno en sangre arterial como está. La curva de disociación de hemoglobina lo que hace es, la hemoglobina libera oxígeno en los tejidos. La curva lo que me muestra es la capacidad de liberar oxígeno en los tejidos de la hemoglobina. Entonces ustedes vean, si acá está en este eje está la saturación y en este otro eje está la presión de oxígeno en sangre arterial, hay un corte en la saturación de 90, en donde la presión de oxígeno está en 60, que lo normal es entre 80 y 100. Entonces, por eso nosotros como índice de seguridad usamos siempre el 95%, 95-96%, que sabemos que el paciente va a tener una oxemia por lo menos por encima de 80, ¿tá? Por eso decimos el límite ese de seguridad. No es lo mismo la saturación, si el paciente satura 95, no quiere decir que tiene 95 de oxígeno en sangre arterial, ¿tá? Bueno, estos son los valores normales de una gasometría. La gasometría lo que hace es medir el medio interno, porque nosotros no solo tenemos gases, sino que se mide también el bicarbonato. Entonces es un examen paraclínico que mide el medio interno, ¿tá? Mide los dos sistemas buffer o tampón que se llaman, que hace que el medio interno tenga un pH normal, ¿tá? El pH que es de 7,35 a 7,45. Cualquier alteración, ya sea del anhídrido carbónico o del bicarbonato, ese pH va a bajar o va a subir, poniendo al paciente en situación de acidosis o alcalosis, que la misma puede ser respiratoria o metabólica. ¿Tá? Esto es lo que contiene la gasometría, la oximetría de pulso no la vamos a dar porque ustedes ya saben todos más o menos cómo se mide y que distintas terminales para niños, para otros más grandes. La forma de lectura siempre tiene, o sea, ante la duda que ustedes no sepan si, primero la clínica, o sea, si la saturación es baja y no tiene nada que ver con el estado clínico del paciente, bueno, evidentemente o está mal el equipo o hay alguna falla en donde no está captando bien la señal. O sea, tiene que ser coherente la saturación con la frecuencia cardíaca. Hay algunos de barritas como otros que son osciloscópicos, en donde nosotros decimos, bueno, la curva tiene que ser, estoy buscando, ahí va, la curva tiene que ser uniforme y estable para saber que está captando bien, ¿tá? Una curva desprolija me está hablando de una baja señal. Bueno, como importante, como repasada, oxigenoterapia, me parece que estamos bien. Cualquier duda, ustedes me la escriben por el chat. Bueno, muchas gracias.